Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. En este 117º video vamos a hablar de la historia del sacramento del orden en el tiempo de la Iglesia. En el Evangelio ya leímos nosotros sin ningún problema que Cristo eligió entre todos los discípulos algunos a quienes Él le dio el nombre de apóstoles y a los que les confió algunas tareas que eran muy específicas dentro de la Iglesia. Son los primeros a los que Él envía a predicar, son los que reciben el mandato de celebrar la Eucaristía, de celebrar la reconciliación, el bautismo, también de hacer la curación de los enfermos. Pero estos no solamente son funcionarios que tienen un cargo, son unos ungidos por parte del Señor que llegan a realizar las tareas de tal manera que cuando el pueblo los ve, están viendo al mismo Señor Jesús. Por eso es que nosotros encontramos que los contemporáneos de los apóstoles son capaces de relacionar las cosas que hacía Jesús con lo que hacen los apóstoles. Después de la resurrección, ante el aumento del número de los discípulos, también los apóstoles ejercitan su ministerio y van estableciendo un orden para lograr la edificación del cuerpo místico. Eso es lo que nosotros vemos cuando ellos instituyen los diáconos y en las comunidades por donde pasan, como lo leemos en San Pablo, van dejando presbíteros para que se hagan cargo de aquella comunidad ante su propia ausencia. Para este tiempo es claro que la imposición de las manos y una oración que se ejerce sobre aquella persona que es seleccionada para el ministerio son los gestos primordiales a través de los cuales el Espíritu Santo los capacita para esta tarea que se les encomienda a la Iglesia. Nosotros no vamos a tardar mucho para que podamos leer, como pasa en las cartas de San Ignacio de Antioquía, que son los tiempos inmediatamente posteriores a los apóstoles, que la Iglesia ya está organizada con obispos, presbíteros y diáconos, y que junto a ellos todo el pueblo santo forma una unidad. Ya en el siglo III vamos a encontrar el primer ritual con las oraciones de la consagración de estos miembros de la Iglesia, y hay una clara conciencia de que está toda organizada y que esta organización brota del querer de Dios y que no se queda ahí porque también hay lectores, hay viudas, hay vírgenes, hay otras personas que están edificando todo ese cuerpo de una manera orgánica. Durante la oficialización de la Iglesia, esta organización va tomando todavía mucho más forma, especialmente basada en el lenguaje y la usanza propia de la administración del imperio. Empiezan a llamarse orden a los grupos de personas que ejecutan la misma y una especial misión y que forman una especie de colegio donde todos son iguales. Y de ahí viene el nombre de nuestro sacramento, el sacramento del orden, porque eso es lo que pasa cuando damos el sacramento. Entran a formar parte de un grupo con una misión específica. La distinción de los 3 grados se mantiene y aparecen otros ministerios que ayudan a estos que ya estaban establecidos. A la vez se van perfilando dentro de la comunidad aquellos que pueden en el futuro, porque la Iglesia los propone para este ministerio, hacer un discernimiento para ver si el llamado de Dios es auténtico y puedan ejercer así alguno de los grados del orden. Esta visión continúa así por muchos años, pero se acentúa mucho en el segundo milenio cuando la exaltación del sacerdocio por el contacto que tiene con los sacramentos y especialmente por el poder de perdonar los pecados y de la Eucaristía van generando en la comunidad la conciencia de que la máxima dignidad que puede tener un hombre sobre la tierra es aquella de ser ministro ordenado, o sea, ser sacerdote. Si bien esto debería ser una realidad constante, sobre todo cuando se habla de la santidad de vida de los sacerdotes, sabemos que no pasa así y que en todo el pueblo santo esto puede crear un desequilibrio que se va degenerando y convirtiendo el ministerio en un honor y no en un servicio. Y entonces esto lleva a que los ministros, en vez de servir, quieran servirse de la comunidad. A esto se va a sumar la unión del poder espiritual al poder temporal, que generalmente ejercieron algunos obispos, y el deseo de algunos que sin tener vocación para el servicio dentro de la Iglesia, sí tienen vocación para la administración y para gobernar a los demás, y creen que el sacerdocio es la manera de acceder a esto. La renovación que tiene el Concilio Vaticano II sigue reconociendo que el sacerdocio es un don sublime, nadie puede negar eso, es un don para la Iglesia, que no da más honor que el servicio. Es la imagen de Cristo y que como Cristo esto lo constituye para ser
un maestro de la fe, un administrador de la gracia de los sacramentos y un pastor que guía a la comunidad hacia los pastos verdes donde puede alimentarse de la mejor manera. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga, se manejan muy bien.